Las fiestas de diciembre siempre se ven como celebraciones de paz, de amor, de afecto, de cariño, de cosas de ese estilo. Pero no siempre es así. Y quizá en algún momento valga la pena recordar que no siempre es así y que también ocurren cosas terribles para que podamos valorar más lo que tenemos en nuestra vida, para que podamos valorar lo que somos, quiénes tenemos, quiénes nos acompañan y entender que no tenemos todo comprado. Y que no solamente son Santa Clauses, jajajas y cosas así, sino que a veces pasan cosas terribles como esta que le voy a contar. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Al norte de los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, hay una región en donde hay unos paisajes muy gratos. Es hacia el norte de Winston-Salem, en una pequeña población conocida como Germantown. Son caminos delgados, calles que hoy día están pavimentadas, pero en donde hay pequeñas casas esparcidas por aquí y por allá, granjas tabacaleras, hay muchas cosas muy bonitas. Este territorio, durante mucho tiempo, fue una especie de región tabacalera. Esas calles, por donde uno circula tranquilamente, poco tráfico, en medio de bosques, en donde se encuentra esta casa bonita, este paisaje bonito, este puentecito sobre un arroyo, son lugares muy gratos, pero detrás de esa fachada se ocultan historias tremendas. Historias como la de Charlie. Déjeme platicarle de Charlie. Charlie nació a finales del siglo XIX, en 1886. Su padre era un tabacalero, un hombre que sembraba tierra y cultivaba tabaco, pero no era suya la tierra. Era una especie de medianero. Les permitían vivir en la propiedad y a cambio de eso trabajaban fuerte y de la cosecha una buena parte se iba al dueño. Charlie, sus hermanos, Elijah, todos ellos, Marion, trabajaban muy fuerte desde muy niños. Así es que fueron forjándose un carácter recio. Era gente recia porque además déjeme decirle que estos lindos paisajes cuando hay frío son muy fríos. La gente de estas regiones aprende a vivir a temperaturas bajo cero, a veces con mucha nieve, a veces con carencia y sobre todo a finales del siglo XIX, cuando muchas de estas personas tenían que luchar por sobrevivir porque la economía era precaria. Había pasado la guerra de secesión, la guerra de independencia, Estados Unidos estaba tratando de hacer muchas cosas y no podía, y la crisis, así es que les tocó muy duro aquello. Finalmente un día los chicos fueron creciendo y Charlie Lawson fue uno más, era muy fuerte. Eran parte de una iglesia un tanto extraña, la iglesia primitiva bautista. Un culto muy hermético, muy severo. Era una iglesia muy severa y ellos eran personas así, correctas. Charlie nunca tomó un trago de alcohol en su vida, severos con la familia, tal como su padre lo habría sido, etcétera, etcétera. Pero bueno, me estoy desviando de la plática. Charlie es muy bueno trabajando y cuando tiene 25 años se encuentra al amor de su vida. Un pimpollo de 19 años, una chuleta de muchacha. Franny Mannering. Es una chica muy linda. Muy pronto se hacen de palabras, después se hacen novios y terminan casándose. En 1911. Y bueno, tienen que trabajar, obviamente. Charlie es un buen trabajador, y si bien el dinero no es mucho, alcanza para él, para su esposa, y muy pronto para su primera hija, Marie, que nace un año después. Después de Marie, muy pronto también, nacería Buck. En realidad su nombre es Arthur Lawson, pero todo el mundo lo conoce como Buck, un chiquillo muy despierto y muy fuertote.
Él nació en 1913. Después de eso vino William. Después vino otra hija y otra y así. El hecho es que se fueron llenando de hijos y entonces el dinero ya no alcanzaba. Hacía falta más trabajar, conseguir recursos. Por eso cuando los hermanos de Charlie se fueron a Germantown, en aquel pequeño poblado, Charlie se fue con ellos. Allá parece que había más posibilidades de crecer. Su intención era poder tener sus propias tierras, poder tener su propia casa, su propio campo, cultivarlo y obviamente poderle dar a su familia lo que se necesitaba. Estando allá en Germantown, fue cuando nació Mabel en 1922, Carrie en 1917, y después llegaron James en el 25 y Raymond en el 27, y en 1929 nació la cereza del pastel, Mary Lou, una criatura linda. Bueno, pero esa es la historia familiar. El asunto está en que, estando allá en Germantown, el trabajo es muy fuerte. Es desde temprano y hasta muy entrada la noche. Los chicos más grandecitos tienen que ir a la escuela. Ya hay escuelas. Y luego van los domingos a una iglesia, la iglesia de Palmyra, que está cerca de Germantown. Se les conoce como gente correcta. Charlie es un tipo que hace tratos y los cumple. Charlie es un hombre que trabaja muy fuerte. No roba, nunca. Pero es un tipo severo, y eso muchos se lo reconocen. En casa, los castigos son reales, se le puede pegar muy fuerte a los niños, y también a Franny. No es tan raro que la esposa también reciba golpes, pero eso tampoco es tan inusual. En esta época, en esta región un poco incivilizada de Estados Unidos, la violencia doméstica es terrible. No es raro que las personas golpeen a sus hijos con varas, con chicotes, y los castiguen dejándolos afuera durante horas, cosas terribles. Charlie no es un hombre tan duro, pero tampoco es un blandeque. Cuando llega a casa espera que esté la comida, porque viene de trabajar muy fuerte. Cuando llega a casa espera poder encontrar un momento de tranquilidad. Así es que los chicos tienen que salir a jugar y no hacer ruido. Cuando llega a casa quiere tener un rato de intimidad con su señora y bueno, son muchas cosas muy feas. A veces se le pasa la mano. Pero en el día a día es conocido como un buen granjero, como un buen hombre de trabajo. Y también como un tipo bastante recio en muchos aspectos, como en ese año, 1918. En 1918, mientras está trabajando las tierras de alguien más, tiene que ir al pueblo a hacer un trámite. Es un asunto de venta de tabacos y demás. Estando allí de pronto, un sujeto, un afrodescendiente, aparece empujando un carrito o algo y le lastima el pie a Charlie. Le atropella el pie. Charlie se da la vuelta y le reclama y aquel hombre, mucho más grande que Charlie, un gigante, se le lanza encima y Charlie no se echa para atrás. Se lían a golpes y Charlie está ganando cuando aquel sujeto saca un puñal y acuchilla a Charlie. Le clava una puñalada en el pecho y una en la cabeza antes de que los demás comerciantes y la gente que estaba allí los logre separar. Charlie fue a parar a un hospital muy grave. No pensaron que sobreviviera. El sujeto aquel escapó, pero lo atraparon un rato después. El comisario lo trajo al pueblo, a la espera de ver qué pasaba con Charlie. No era tan grande, Charlie no era tan alto, pero sí era muy fuerte, así es que pudo recuperarse. Cuando salió del hospital asistió al juicio. Aquel sujeto, McNeil, fue enviado a prisión durante 2 años. No lo pierda de vista. Aquel sujeto era peligroso. Pero bueno, Charlie sigue con su vida. Y el trabajo es fuerte. En ese momento, cuando van todavía naciendo otros hijos, en 1920, de pronto, fallece William, el chiquillo, el tercer hijo, fallece, le dio una neumonía y no pudieron hacer nada por él. Eso golpeó mucho a Charlie. Ese chiquillo era un chiquillo al que le tenía mucho aprecio. William era el único que se podía sentar con su papá y platicar. Era el único al que le podía compartir de su comida, al que le agarraba la cabeza, con el que se reía, al que agarraba y lo veía. Ciertamente Marie era la niña de sus ojos, porque para 1920 Marie tiene unos, ¿qué le gusta? 8 años. Es educada, es refinadita, es linda.
Es una chiquilla con su vestidito, sus pelitos muy arregladitos, la mamá siempre cuida que esté muy bien puesta. Y es muy dulce. Pero siempre mantiene una distancia. Arthur, el muchacho, el de los 7 años, a veces a Charlie lo desespera mucho, porque tiene carácter. Es un chamaco que tiene carácter, y aun cuando le da un golpe, lo castiga y le da un chicotazo, el niño no llora, se aguanta. Eso se lo reconoce Charlie. Pero William era su consentido. William había nacido en 1914, así que tendría unos 6 años cuando falleció de neumonía. Eso le pegó a Charlie. Aún así después nacieron Raymond, John, nació Marilú. Y la vida siguió. Algún tiempo después, Charlie pudo reunir suficiente dinero. Comenzaron a ahorrar, trabajando dobles jornadas. Reunió dinero y consiguió un préstamo para comprar su propia casa. No quería que faltara nada a su familia. Así es que la mejor forma de sacar adelante esta familia era tener una propiedad, y consiguió una muy buena. En un sitio conocido como Brook Cove Road, pudo comprar una granja. Era una granja grande, por lo menos unas 50 y tantas hectáreas. Tenía una casa vieja. Algunos decían que esa casa había sido de hace muchísimos años, que más de 100 años. Era una casa de madera bastante destartalada. Pero además la granja tenía un granero grande, de madera también, y otro espacio que serviría para secar las hojas de tabaco. En este sitio se podía sembrar en diversas variedades y además había agua. Estaba muy bien el lugar. Charlie logró reunir suficiente dinero para comprar aquello hacia mediados de 1927. El banco le dio un préstamo. Y sabiendo que Charlie era hombre de palabra, le permitieron pagar una anualidad de $500, lo que significaba que pronto estaría pagada la casa. ¿Y sabe qué? Cuando terminó el 27 y comenzó 1928, Charlie pagó. Aun cuando no había estado todo el año trabajando, pudo pagar la anualidad. Era un hombre de palabra. Para ese momento, 1928, las cosas han cambiado un poco en casa. Porque para ese momento, Arthur, más conocido como Buck, aun cuando apenas tendrá, ¿qué le gusta?, unos 15 años. Es un tipo grandote, fuerte. Buck se ha hecho en el campo y aun cuando va a la escuela y regresa, es muy fuertote y es grandote además, es más alto que el propio Charlie. En ese año hubo una situación dura. Algo no hizo bien, Buck. Alguna cosa en el campo no hizo bien, y su padre llegó con la intención de golpearlo. No se esperaba eso. Arthur lo sujetó de las manos y se lo dijo muy claro: nunca más me vas a golpear. Nunca más voy a permitir que me golpees a mí, ni a mi madre ni a mis hermanas. A partir de hoy, voy a velar por todos ellos. Charlie no tuvo otra opción más que retroceder muy impresionado. Hay quienes dicen que se sintió muy orgulloso de su hijo. Hay quienes dicen que no. Como sea, Charlie siguió adelante. Y tenía días buenos, otros no tan buenos, y luego le pasó aquella idiotez. Imagínese usted. Había que hacer una zanja para drenar el agua que escurría en donde preparaban las hojas. Esto requería excavar y llevar hacia un arroyo cercano. Ahí va el tipo, y decide que la zanja aquella, para drenar, debe de ir junto a la cerca. Así es que se planta por ahí, toma un azadón y comienza a excavar, sin tener mucha precaución de que hay una cerca de alambre junto a él, y sigue y sigue y sigue hasta que de pronto se atora el azadón con el alambre, rebota y ¡pah!, le golpea en la cabeza severamente. Pero al decir severamente es muy severamente, al punto que cuando lo encuentran está inconsciente y sangra. Lo mandan de regreso al hospital. El médico que lo atiende lo revisa. Bueno, pues no se ve mucho que tenga aquí ni mucho que tenga allá. Lo mandan de regreso a casa, en donde se recupera algunos días después y sigue trabajando. Pero no sería exactamente el mismo, ¿sabe? Charlie comenzó a sufrir dolores de cabeza muy intensos. Era un hombre que ya tenía un antecedente de ser severo, no violento,
severo, a la usanza de aquel entonces, y eso era muy común en esa gente. En ese tiempo era común que las personas golpearan a los hijos e incluso a los esposos a las esposas. Eran tiempos duros. Charlie no era una exageración en ese sentido, pero a partir de aquel golpe terrible, comenzó a sufrir dolores de cabeza que lo cegaban literalmente, al punto de quedarse encerrado en una habitación y no salir para nada. Luego empezó con esas cositas raras. De pronto, le estabas hablando. Fanny, por ejemplo, de pronto le estaba diciendo algo de lo que iban a hacer, de los planes, no sé qué, y el tipo se levantaba y se salía. Uno pensaría, es porque es un machista que no le hace caso a la esposa. No, la realidad es que no. La realidad es que Fanny tenía bastante injerencia en los negocios y en el ambiente familiar. Y tenía esa injerencia porque Charlie confiaba en Fanny para la cuestión de los dineros, y para las cuestiones administrativas ella sabía más. Así es que confiaba mucho en ella. Su opinión era importante. Pero más aún que esto, era que Charlie también hacía esto con otras personas. De pronto estaba hablando con alguien en una tienda en el pueblo, en Germantown, y sin terminar la plática, a mitad de una frase se daba la vuelta y se salía. Esto generó mucha extrañeza, porque además Charlie de pronto a mitad de la noche se levantaba y salía corriendo de la habitación buscando sus armas, solo para asegurarse que estuvieran cargadas. Tenía varias armas, tenía un rifle, tenía una escopeta de doble cañón y una escopeta de cañón sencillo. Era algo muy común en aquel momento y creo que sigue siéndolo en Estados Unidos. El hecho es que se levantaba corriendo a revisar que sus armas estuvieran cargadas por si alguien llegaba a intentar asaltarlo o algo, pero en esta zona eso no pasaba. Allá, en otros lugares, en las grandes ciudades, estaba la mafia, estaba Dillinger, estaban los asaltos, todo eso, pero aquí en Germantown no había esa situación. El comisario realmente no tenía un trabajo tan difícil. Pero Charlie tenía eso y luego pasó lo otro tan feo. Aquella vez sí se espantó bastante Fanny, porque no lo encontró. No estaba en la casa. Se asomó y de pronto distinguió que había unas huellas que iban hacia el bosque. Fanny se movió y comenzó a caminar para allá. ¿Y sabe qué? Lo encontró. Lo encontró junto a un árbol, de rodillas, llorando y rezando. Totalmente perdido. Junto a él estaba un rifle. Pero el hombre estaba perdido, estaba llorando, gritando, rezando al cielo, haciendo cosas muy raras. Fue al médico otra vez, lo revisaron y el médico no encontró realmente mucho. No pierda de vista que no había, por ejemplo, electroencefalogramas. No había resonancias magnéticas, no había cosas de ese estilo que pudieran diagnosticar claramente algo que tuviera este hombre en la cabeza. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, su propio hijo, Arthur, tenía que pasar noches enteras en vela. ¿Y sabe por qué? Porque tenía miedo de que su padre fuera a golpear a su madre o de que hiciera algo. En medio de estos periodos de locura, Arthur siempre estaba despierto, vestido, listo para levantarse y sujetar a su padre, contenerlo. Los días van pasando y la vida sigue su curso. ¿Y sabe qué? Charlie es un buen trabajador, es un buen granjero, sus cosechas son muy buenas, es conocido en el pueblo. No la están pasando muy mal, hay que aclarar esto. Inclusive, ha platicado con sus hermanos acerca de la posibilidad de construir una casa nueva. La vieja casa no le gusta, no es apta para toda la familia. Y sería un lugar mejor, madera nueva, otra cosa. Nunca explicó el por qué. Nunca le comentó a sus hermanos exactamente por qué quería tirar esa casa y hacer una nueva. Solo que mencionaba que fuera una casa de madera nueva. Es decir, que no quería utilizar las maderas de la vieja casa. Hubo rumores de que esa casa era una casa embrujada, de que la granja que los Lawson habían comprado, la habían comprado a un precio muy bajo porque en ese lugar había cosas misteriosas. Es una leyenda que se contaba por allá. La realidad es que ni Charlie, ni Fanny, ni ninguno de ellos realmente mencionó nada a nadie sobre que hubiera espantos. Lo único que hicieron fue señalar que querían una casa nueva. Eso significa que les estaba yendo bien.
A lo largo de 1929 solamente fueron buenas noticias. La llegada de la bebita Marilú, que era un bebé precioso, el hecho de que la granja iba muy bien, poder pagar por adelantado deudas, tener recursos. Vamos, los tiempos eran buenos. ¿Y sabe qué? Mari, la hija mayor, con unos 17 años, tiene un novio. Y es un novio importante, Charlie Hampton. Se llama igual que el papá. Charlie Hampton tiene auto. Un auto. Estamos en 1929. Probablemente sea un vehículo propiedad de sus padres o algo. Pero tiene un novio. Y es un asunto muy bueno. La familia está contenta. Además de eso, cuando escogieron esta granja, la compraron y demás, muy cerca les quedó la casa de Elijah, uno de los tíos, la casa de Marion, que también está muy cerca por ahí, de tal forma que los primos se reúnen constantemente. Y si bien Charlie tiene la friolera de 7 hijos vivos, Elijah tiene otros 6 o 7, aquello es un gentío que se van a jugar y se la pasan bomba. Y así fue llegando el tiempo. Diciembre llegó siendo muy frío. Diciembre de 1929. Cuando comienzan los grandes fríos, ya no hay mucho que hacer en los campos. Así es que la gente se dedica a otras cosas. Van a hacer sus compras, abastecen, arreglan, permanecen en casa. Y más o menos a mediados de diciembre, Charlie le dio una sorpresa a su familia. Ya ve que le digo que no es una mala persona. Les dio una sorpresa genial. Van a ir todos al pueblo. No pierda de vista que en ese entonces la vida era muy dura. Van a ir al pueblo y allá les va a dar otra sorpresa. Por supuesto, cuando llegue el día, todos se montan en el carromato viejo, tenía una especie de camioncito viejo, todos se montan allá y van muy contentos. Cuando llegan al pueblo, la sorpresa es enorme, porque los lleva a una tienda en donde venden ropa y le dice a Fanny que se compren ropa nueva todos, la que les guste, escoge algo bonito. Eso era algo inusual. Mucho se ha dicho que era algo asombroso para una granja pobre. No, la realidad es que no era una granja pobre. Era una granja que estaba produciendo y era una familia como cualquier otra. Solo que en ese entonces eso no se acostumbraba. La gente no solía comprar ropa nueva con frecuencia. De hecho, los hijos pequeños solían heredar la ropa de los grandes heredaban ropa del padre, y solamente por ahí para algún evento importante, para alguna cosa grande, se compraba ropa nueva, pero no para todos. Pero esta vez Charlie rompió el saco del dinero. Que todos tengan ropa bonita. Después de eso vino otra sorpresa. La familia se tomaría una foto. Sí, una foto. Espere. Ahora mismo, si usted saca su celular, se puede tomar 50 fotos, haciendo caras, cosas feas. En aquel momento, tomar una foto familiar era tan caro como quizá hacer un viaje. Era algo importante, y era algo que se hacía pocas veces. Muy pocas veces. La gente no tenía cientos de fotos, tenía una foto o dos. Y esta vez era importante porque había nacido Marilú y quería retratarlos a todos, ahora que todos estaban juntos. ¿Quiere que le enseñe la foto? Bien, esta es la foto. Arthur es el muchacho grandote que está del lado izquierdo. Tiene 16 años en esta foto, pero usted puede apreciar que es grandote. Después sigue la preciosa Marie, la chica de 17 años, la que tiene el novio. Fíjese bien. Se ve bien, ¿no? Luego sigue el propio Charlie. Luego está Fanny. Esa es Fanny, la esposa, cargando a la bebita Marilú. Abajo se encuentran John, Raymond, se encuentran Mabel, Carrie. Es la familia completa. Bueno, dejemos ahí la foto. Después de tomar la foto, regresan a casa, todos muy emocionados por aquello. Había sido un momento muy excitante para todos. Y era cerca de la Navidad. Así es que todo aquello, guardan su ropa bonita, se ponen su ropa de trabajo y siguen adelante. La vida continúa. En aquel momento, Charlie simplemente se gastó un dinero por darse un gusto de tener una fotografía familiar. Los días van pasando y llega la Navidad. Y sí hay adornitos. Los chicos hacían muñecos de nieve, se colocaban algunos adornitos en la casa,
Pero no había tal cosa como regalos, eso es algo mucho más moderno. Normalmente en la Navidad lo que se hacía era preparar una comida de una vez al año. Esa comida especial de la Navidad. Y se invitaba a mucha gente. Y se visitaban otras casas también. También esa era la alegría de ese momento. Así es que, cuando se va acercando la Navidad, comienzan a preparar cosas para esas fechas. Específicamente para la cena del día 25 de diciembre. Allá, a diferencia de los países latinos, no celebraban la Nochebuena, sino la Navidad. Va a haber de todo. Porque el novio de Marie la invitó a salir esa tarde. Antes de la cena en casa, van a ir a la iglesia. Va a pasar por ella y la va a llevar a la iglesia. El otro Charlie Hampton. Todos tienen algún plan. Además, los hermanos de Charlie se han puesto de acuerdo para salir en la mañana del 25 y divertirse un rato. Van a hacer una competencia de tiro al blanco. Otros granjeros de la zona van para allá y es básicamente poner un montón de latas y botellas allá en unos troncos y disparar con sus rifles, reírse, bromear. Y sí, cuando llega la hora del desayuno, todo el mundo se sienta a desayunar y Charlie está de muy buen ánimo. El desayuno le ha caído muy bien. Platica, se ríe. Después de eso, toman sus rifles y salen. Van hacia el campo. Y allá se encuentran con otro montón de gente y es un momento muy grato. Desde la noche anterior, Sanders, el primo de Buck, se había quedado a dormir en la casa para poder estar allá temprano. Y las cosas marchan bien, hacen un disparadero que no vea, se ríen mucho porque muchos no atinan, otros se atinan. El propio Buck es muy bueno. Pero bueno, mientras ellos están allá, acá en la casa, Fanny está ya preparando las cosas para la cena. Y Marie está horneando un pastel. A ella le tocó hornear el pastel. Los dos chiquitos, Raymond y John, están jugando por ahí y Marilú está en su cunita y meciéndose. Las dos niñas más grandecitas, que son Mabel y Carrie, están muy emocionadas porque van a ir a la casa del tío Elijah. Y van a pasar allá un rato alegre con sus primas y sus conocidos y están hablando de eso, de lo que van a hacer y mamá les dice que no se tarden mucho, no sé cuánto. Está el ambiente muy bueno. Mire, esta gente tenía muy pocas cosas. Pero necesitaban muy pocas cosas. No había televisión, no había radio, no había teléfono, internet ni lo piense. Escasamente una niña podía tener una muñeca para toda su infancia y el chiquillo probablemente tendría o un cochecito o un trenecito y párele de contar. Se necesitaba poco y sin embargo estaban contentos. Allá abajo en el campo, cerca del arroyo, los otros están riendo como locos. Llegaron otros conocidos, está la fiesta, rompen botellas, no sé cuánto, y de pronto alguien ve pasar un conejo. Dios mío, pobre conejo, qué mala idea. Allá van todos corriendo. Deben de ser las 12 del día. Y Charlie, que está de muy buen humor, está muy contento, se le ve contento. De hecho, ese día ha tratado con mucho cariño a Arthur, a su hijo, ese que le dijo no me vas a volver a pegar. Ese que agarró, se puso los calzones y lo paró en seco. Es su gran orgullo. Así es que lo sujeta del hombro y le dice, oye, ¿por qué no vas al pueblo? Voy a cazar conejos al rato y me gustaría que me acompañaras. Vamos a cazar unos conejos y hacemos un estofado, pero tengo muy pocas municiones. ¿Por qué no te vas con tu primo al pueblo y me traes una caja de municiones? Charlie se ve bien, está comentando algo lógico y saca dinero y se lo da en la mano a Buck. Buck y Sander, su primo, se ponen muy contentos por aquello, ¿cómo no? El pueblo, ir al pueblo es una caminata muy bonita y además es ir al pueblo. Al pueblo significa ir al mundo. Comprar una caja de balas no es la gran ciencia. Y Buck realmente no piensa mucho que es el 25 de diciembre. Le emociona ir allá. Pero siendo realistas, no piensa que en esa fecha no hay tiendas abiertas. Lo único que pensó es que iría al pueblo. Probablemente vería por ahí alguna chica caminando, se comprarían algo con unos centavitos que él siempre guarda, comprarían algunos dulces, algo lo emocionó y se fueron corriendo él y Sander. Charlie caminó hacia el bosque. Probablemente haya revisado su chamarra y se percató que tenía algunos cartuchos extras. Así es que se internó en el bosque, probablemente también buscando al conejo. En la casa, Fanny está muy dada al trabajo que está haciendo preparando comidas y cosas. Marie
Ha terminado de sacar los panes con los que va a formar el pastel. Es de 2 cuerpos, un pan abajo y un pan arriba, un relleno dulce, y lo está cubriendo con una cubierta blanca azucarada. Y le está poniendo pasitas. Es la decoración. Qué mundo tan sencillo el de estas personas. Y ya sé que usted está pensando, ¿a dónde va el ingeniero con esto? Bueno, espere, tenga paciencia. Marie, la chica linda, está terminando aquello mientras está pensando que pronto va a venir su novio por ella para ir a la iglesia. Lo decora muy lindo. Los chiquillos, John y Raymond, están jugando ahí sus cositas. De pronto aparecen las 2 chicas, Carrie y Mabel, y van muy contentas ya con sus abrigos invernales puestos, sus medias de lana gruesas, sus zapatos de invierno, listas para irse. Se despiden de mamá y salen riéndose, agarrándose del brazo la una a la otra mientras caminan jubilosas. La nieve está espesa porque, si bien aquí no cae nieve todo el tiempo, esa vez cayó una nevada tremenda y es un miércoles. Más o menos al mediodía sigue habiendo mucha nieve que cruje cuando van caminando y ellas van riéndose. Dan la vuelta, salen de la casa y está el caminito de entrada a la granja. Un poco más allá, quizá unos 50 o 60 metros, se encuentra una de las estructuras estas, un granero. Las 2 chicas van riéndose, cantando, bromeando. Vamos, es 1929. Si estoy en lo correcto, Mabel tiene unos 7 u 8 años, mientras que Carrie tiene unos 12. Se ríen mucho, están muy contentas, es Navidad y van a ir a ver al tío Elijah y a sus tías y todo esto. Van allá caminando. Cuando pasan la puerta del granero, ya se van acercando hacia el camino que las llevará y de pronto detrás de ellas aparece su padre, Charlie. Apunta una escopeta calibre 12, de 2 barriles, y dispara. Acto seguido corta otra vez y dispara. Los disparos penetran inmediatamente en la espalda de Carrie, fulminándola. El siguiente disparo pega de lleno en Mabel, fulminándola. Charlie se acerca y examina los cuerpos. Después de examinarlo se da cuenta que Mabel todavía respira, por lo que toma el arma y la golpea. Para asegurarse golpea también a Carrie. Acto seguido recarga el arma en la pared del granero, toma los cuerpos y los lleva al interior del granero. Los acomoda acostado uno junto a otro. Busca una piedra que coloca abajo de la cabeza como si fuera una almohada. Cierra los párpados de las niñas y cruza los brazos sobre el pecho. Acaba de matar a sus 2 hijas. Acto seguido, Charlie se sacude las manos, toma su arma y regresa en dirección a la casa. Para este momento, Fanny, la esposa, ha salido un momento de la casa para refrescarse. Ha estado todo el tiempo en el horno y está en el pórtico. Alcanza a ver que viene su esposo, y seguramente lo habrá saludado. Él no responde el saludo. Lo que hace es levantar el arma que ha recargado con 2 cartuchos y dispara a quemarropa contra Fanny, que cae pesadamente contra el suelo del pórtico. Después de esto, Charlie toma del brazo el cuerpo de la mujer y lo empieza a arrastrar al tiempo que empuja la puerta y se abre. Marie, que está adentro terminando los últimos detalles del pastel, mira esto y grita. Grita horrorizada viendo cómo su padre viene arrastrando el cadáver de su madre, pero no tiene mucho tiempo de nada porque acto seguido Charlie dispara contra el pecho de Marie, que salta y cae de espaldas. Las balas han penetrado y han destruido el corazón. Charlie termina de meter el cuerpo, cierra la puerta y entonces va a buscar a los pequeños, pero Raymond, a pesar de que es muy chiquito, en ese momento Raymond tiene apenas 2 años, entiende que algo está muy mal y se esconde detrás de la estufa. En tanto que John, que tiene apenas 4, corre a su habitación y se mete abajo de la cama. Charlie continúa, va hasta allá, trepa a la escalerita, tira a la cama y arrastra al hijo, lo pone en el piso y lo mata. Baja con el cuerpo hacia la planta baja. Después de esto, busca al otro chiquito, a Raymond, que está escondido atrás, pero no puede sacarlo, se ha metido muy atrás. Charlie, a pesar de que está prendido el fuego, intenta meter la mano, pero no puede. Toma la escopeta e intenta jalonear para que se abra aquello, pero no puede hasta que finalmente golpea, se arrastra y lo logra sacar y lo mata.
Acto seguido, va hacia la sala y acomoda los cuerpos uno junto a otro. Les cruza los brazos sobre el pecho, les cierra los párpados, va y busca pedazos de madera y leños. Les coloca uno en cada uno para que la cabeza quede como acostada. Después de eso mata a la más pequeña, a Marilú, y la coloca en los brazos de su madre. Charlie sube a su habitación en donde espera un rato. Después de eso, sale de su habitación y comienza a caminar hacia el bosque acompañado por sus 2 perros. Lleva consigo una escopeta. Mientras todo esto está ocurriendo en la granja, en el pueblo, Arthur, más conocido como Buck, y Sander, su primo, están allí haciendo sus compras. Están muy contentos, risa y risa, muy felices. El tiempo pasa, y dado que no han podido comprar las balas porque todo está cerrado, comienzan el regreso a casa, sin saber que al mismo tiempo que ellos vienen regresando a casa, sus tíos, al notar que las niñas no han llegado, han ido a buscarlas. Aquellas 2 chiquillas, Mabel y Carrie, que tenían que ir a la casa de Elijah, no han llegado, por lo tanto Elijah viene a la casa a buscarlas. Y encuentra los cuerpos dentro de la casa. Horrorizado pide ayuda. La ayuda llega en la forma de un vecino que llama al comisario. El comisario informa y se corre la voz de inmediato. Cuando Buck y Sander van caminando, los alcanza el novio de Marie para decirles que suban porque algo terrible ha ocurrido y los lleva a la casa. Al llegar allá todo es confusión. Han llegado muchas personas y ahora mismo lo que quieren es encontrar a Charlie. ¿Qué ha ocurrido con Charlie? ¿Por qué pasó esto? Hay una confusión enorme y hay mucho temor. Muchos de aquellos primeros que llegaron han vuelto a sus casas corriendo porque temen que haya algo ahí, algún ataque, que haya mafiosos que han venido a hacer maldades, delincuentes. Todo el mundo corre a su casa y se arma hasta los dientes. El comisario comienza a recorrer las habitaciones y algo no concuerda con la idea de que entraron malos a hacer cosas horribles. Estos cuerpos están ordenados. La persona que les quitó la vida tuvo el cuidado de cruzarles los brazos sobre el pecho, de acomodarles como si estuvieran dormidos, les cerró los párpados y es cuando se enteran que las 2 niñas, Carrie y Mabel, han sido asesinadas de la misma forma y están en el granero. Aquello se vuelve caótico, porque además ha comenzado una ligera nevada. Las huellas que pudiera haber se han perdido, y más con tanta gente que ha llegado. Muchos entran y salen. Hay un escándalo de todo esto en el pueblo, hay un caos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pudo ser esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hicieron con Charlie? Y entonces se escucha un disparo. Más o menos unas 3 horas después de que llegara Elijah a la casa de Charlie, se escucha un solitario disparo en lo profundo del bosque. Inmediatamente el comisario y 2 o 3 más corren en esa dirección. Y ahí encuentran a Charlie. Charlie está junto a un árbol. Tiene un disparo en el pecho, probablemente autoinfligido. Junto a él está caída una escopeta. No están los perros. Pero alrededor del árbol hay algo muy raro, como si Charlie hubiera estado caminando en círculo las 3 horas completas, porque la nieve alrededor del árbol ya se licuó. De tanto pisarla, se licuó. Y después de eso, fallece. La policía comienza su investigación. Era un comisario de pueblo, pero logra hacer que venga un médico del Instituto Johns Hopkins, que lleguen otros médicos a revisar qué ocurrió y comienzan a recrear esto que le he descrito. No hubo ningún testigo. Nadie vio a Charlie disparar, pero al recorrer paso por paso cómo habían sido los movimientos, dónde estaban los cuerpos, cómo fueron, el comisario reconstruyó esta historia terrible que le acabo de contar. Y sí le acabo de contar una historia terrible. Después de toda la alegría de un pastel decorado con pasitas, le acabo de contar cómo un padre asesinó a toda su familia. Eso es terrible. ¿Pero qué había ocurrido? Los cuerpos fueron enviados a que los revisara un médico, que diagnosticara, se hizo una autopsia. No había mucho para dónde. Era muy claro. El reporte de los médicos que examinaron los cuerpos incluía un reporte especial sobre Charlie. Al ser revisado se le extrajo el cerebro para hacer una autopsia.
pero no había nada raro. Era un poco pequeño, pero no había ninguna anomalía notoria como un tumor o algo así. De hecho, el cerebro fue enviado al Instituto Johns Hopkins, pero nunca regresó ni nunca se supo nada más. Después de eso, los cuerpos fueron llevados a su sepultura, en una misma tumba, 7 ataúdes, incluyendo el de Charlie. La pequeña Marilú fue colocada en los brazos de su madre dentro del ataúd y fueron sepultados en una misma tumba. Una sola lápida para todos. Surgían las preguntas, obviamente. ¿Qué había pasado? ¿Qué rayos había pasado? ¿Cómo es que de pronto hay tantas personas muertas? Y la primera hipótesis fue que alguien había hecho esto. Alguien había entrado a la casa de los Lawson y había asesinado a la familia. Pero las respuestas que salían de esta hipótesis no eran coincidentes. ¿Por qué había matado allá a las pequeñas que estaban completamente vestidas para caminar en la nieve? Si hubiera entrado una turba de delincuentes, no habrían tenido oportunidad de nada. Y las niñas llevaban ropa que tomaba tiempo ponerse, estaban preparadas para caminar largo. Y las únicas huellas inicialmente que había eran las de Charlie. Siguiendo el rastro quedaba claro que no había entrado un grupo de delincuentes a la casa y había perpetrado un horrible crimen. Todo apuntaba a que Charlie había matado a su familia. Se desechaba la hipótesis de una venganza, por ejemplo, de McNeil, aquel que lo había apuñalado por una pelea. Se planteó que posiblemente aquel sujeto había regresado y había perpetrado este crimen. Pero habían pasado muchos años, al menos 11 años. Aquel sujeto ni siquiera sabían si seguía con vida o no. ¿Por qué volver aquí? Además no sabía dónde vivía Charlie. Bueno, podía haber preguntado, pero nuevamente volvíamos a lo mismo. ¿Por qué ese extraño ritual de colocar las manos en cierta posición, los cuerpos en cierta posición, tomar todo el tiempo necesario para acomodarlos cuidadosamente? Y luego la forma de la muerte del propio Charlie. No parecía que hubiera sido atacado. ¿Y por qué caminó y caminó y caminó? En ese momento esas eran las dos posibilidades. Charlie se había vuelto loco y había matado a su familia. Y la otra, que se había desechado, es que había sido un ataque. Solo quedaba una pregunta clave. ¿Por qué mandó a Arthur a la tienda? ¿Por qué no le dijo ven conmigo a la casa y perpetró el crimen completo? ¿Por qué respetó la vida del hijo? Esa pregunta siguió persiguiendo al comisario hasta el día de su muerte. Cada vez que alguien preguntaba acerca de esto, él siempre volvía sobre sus pasos y decía, no entiendo, ¿por qué? Arthur, ¿por qué lo mandó? Si Arthur fue el único que se le puso enfrente y lo paró en seco, este era el primero al que querría vengarse, del que querría vengarse. ¿Por qué en lugar de eso lo mandó al pueblo? Vamos, si William hubiera seguido con vida, seguramente habría mandado a William, que era su consentido, pero a Arthur, ¿por qué lo mandó al pueblo? Siempre quedó esa pregunta. Y además, ¿por qué había hecho aquello de la ropa? Muchos pensaron que era un acto final, que sabía que iba a cometer un crimen horrible, y por eso se gastaba el dinero como si no hubiera un mañana. La realidad es que no se gastó una fortuna increíble. Era un dinero que podía darse el lujo de gastar. Y la fotografía como tal era una forma de recordar a su familia. Este hombre estaba pensando en su familia, no en otra cosa. Les compró ropa porque era el invierno, porque nunca les había comprado ropa nueva a todos, porque se estaba dando un gusto, al mismo tiempo que estaba planeando construir una casa nueva. Es decir, que había dinero para hacerlo. No desperdiciaban, no gastaban en cosas que no. Pero una fotografía era algo que debería de tomarse de una familia. Era una práctica regular que hacían las personas. Por lo tanto, no estaba en ese momento pensando en hacer una atrocidad. Eran muchas las preguntas que quedaban en el aire. Y sí, ya sé. Si usted vio por ahí una serie de televisión o leyó algún artículo, seguramente habrá escuchado que hubo una tercera hipótesis. Pero la tercera hipótesis surgió muchísimo tiempo después. La primera vez que se menciona esa tercera hipótesis fue en 1990. Es decir, 61 años después.
La hipótesis que le menciono, la tercera hipótesis, dice que la hija mayor, Marie, fue agredida sexualmente por el mismo Charlie, una especie de relación incestuosa, y estaba esperando un bebé. Una amiga confesó en 1990 haber escuchado a Marie decir que estaba esperando un bebé de Charlie. Se interpretó como que era un bebé de su propio padre, y confesó que su padre y Fanny, su madre, lo sabían. Otra persona aseguró que su madre escuchó hablar a Marie diciendo aquello mismo. ¿Quiere que le diga algo? No tiene sentido. Y no tiene sentido por 2 o 3 cosas. La primera de ellas, Marie tenía un novio que se llamaba Charlie. Es posible que hubiera una confusión. Tantos años después, poca gente realmente recordaba que Marie, la hija mayor, la bonita, la chica de los cabellos aquellos lindos, tenía un novio que se llamaba Charlie y que bien podría haber estado esperando un bebé de ese novio y que la gente que escuchó entendió mal. Pero había otra cosa más. Uno de los testigos principales de aquellas declaraciones había muerto en 1928. Sí. La mujer que dijo haber escuchado la conversación había fallecido en 1928, a finales del 28, mucho antes de que Charlie y su familia se tomaran la foto, y en la foto Marie no se ve embarazada. Por lo tanto, no. Eso no tenía sentido. Para muchos investigadores de casos fríos, la historia de que Charlie Lawson, habría sido un depredador sexual que atacó a su propia familia no tenía ni pies ni cabeza. Era un tipo muy severo, muy enérgico. Pero no tenía ese perfil. Y además, tenga en cuenta que acababa de tener un hijo con su esposa 4 meses antes, la pequeña Marilú. Algo no embonaba por ningún lado. La fotografía no dice eso. La fotografía, para algunas personas, al analizarla, dicen que las miradas son extrañas. ¿Y cómo no lo van a hacer? Una fotografía en 1929 era todos quietos, no se muevan porque voy a tomar la foto y espérense 15 o 20 segundos a que quede la foto. Obviamente tenían miradas raras. Y sí, si usted observa bien, vea, esta es la foto. Si usted observa bien, hacia la derecha se encuentra Fanny cargando la bebita. Está viendo hacia un lugar no determinado detrás del fotógrafo, del lado izquierdo. Para allá mismo está viendo también Charlie Lawson, el papá. Luego está la hija que está viendo de frente y el grandote, Arthur, que está viendo para otro lado. Pero en realidad no están viendo algo en específico ni tienen miradas locas, y los únicos que se ríen son los chiquillos que no entienden qué está pasando porque la gente en aquel entonces se ponía muy seria para una foto. No se consideraba como algo educado reírse al tomarle una foto. Le voy a enseñar 3 o 4 fotos antiguas. Mire, 1. Esta persona está muy seria. 2. Estas otras personas también están muy serias. 3. Esta familia completa tiene cara de no se rían o les pego. Y esta otra también. Por consiguiente, las expresiones de la fotografía de los Lawson son normales. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué pasó por la mente de este hombre? ¿Por qué de pronto arremetió de esa manera? ¿Quiere que le diga una última hipótesis muy macabra? Ese día todo había estado bien. Charlie estaba contento, iba a recibir visitas. Había preparado a su familia, les había comprado ropa nueva, se habían tomado una foto, estaba haciendo planes para la casa, había pagado la letra del banco, lo que significaba que estaba contento y tenía dinero. No estaba en crisis, aun cuando el mundo estaba en crisis. Este hombre era un agricultor tabacalero. No tenía inversiones en la bolsa de valores. La Gran Depresión no le iba a pegar en ese momento a él todavía. Salió a jugar con sus vecinos tiro al blanco. Se rieron y decidió entrar al bosque a cazar un conejo. ¿Se acuerda que la esposa lo encontró una de esas tardes o noches llorando de rodillas cerca de un árbol, pidiendo al cielo algo, haciendo oración, algo? En esta región existía algo muy peculiar, algo conocido como Devil's Tramping Ground. Esto era algo que se encontraba en diferentes lugares.
Básicamente eran claros en los bosques, alrededor de árboles o simplemente claros, en los que no crecía nada. Círculos, en donde no crecía nada, y es que aquí antiguamente las tribus algonquianas que ocuparon estos territorios sostenían que habitaban seres inmundos, seres malignos, espíritus malignos en los bosques, similares al Wendigo, que habitaba más al norte, el espíritu de los devoradores de hombres, el que provocaba a las personas a ser caníbales. En esta región, cuando había estos círculos en el bosque, se decía que el diablo había venido a buscar almas. ¿Recuerda usted qué fue lo último que hizo Charlie? Caminar en círculos alrededor de un árbol hasta derretir la nieve y pegarse un tiro. Para muchas personas, Charlie fue atacado por un demonio de los bosques. Sí, ya sé. Puede parecer muy raro, pero en aquel entonces se hablaba de eso. En fin, el hecho es que tras la muerte y la sepultura, las cosas no terminaron ahí. A los parientes de Charlie, especialmente a Marion, se le ocurrió que sería buena idea exhibir la casa, dejar que las personas entraran. Pagando unas monedas podían entrar a ver lo que había ocurrido. Incluso el pastel que la propia Marie preparó y que no hubo tiempo de comerse, estaba sobre la mesa y la gente pasaba y se robaba cosas. Se tomaban fotos. John Dillinger, el famoso delincuente, estuvo en la casa y dejó una notita pegada en la pared, diciendo John Dillinger estuvo aquí. Iban allá y las paredes manchadas de sangre, los muebles, todo eso estaba en exhibición, las propias armas que se recuperaron estaban allí. Supuestamente es porque querían juntar dinero para que Arthur, el único sobreviviente de esa familia, tuviera algo. Perdieron la granja, de hecho, cuando muere Charlie. El banco, cuando ya no recibe el pago, se queda con la propiedad y es vendida nuevamente. Y es cuando ya dejan de exhibirla. Finalmente se derriban aquella casa del horror, se construye algo nuevo. La madera se usó para un puente. Uno de esos puentes con techito, sobre un arroyo. La casa fue demolida. Charlie murió esa noche, de una forma muy rara. Pero el propio Arthur, el único al que había perdonado la vida, tampoco tendría una larga vida. Moriría en 1945, teniendo 32 años. Se había convertido en un alcohólico. Iba ebrio, manejando y se accidentó y murió. Todo alrededor de aquel sitio estaba marcado por la muerte. Y quiere que le diga algo. Durante años la gente de aquellas regiones ha asegurado que el viejo puente, ese que se tapó con la madera de la casa, está lleno de espantos. No sé si sigue en pie. Y que el propio lugar era un lugar embrujado, en donde se podían oír las risas, los gritos, el horror de aquella macabra noche de Navidad, cuando Charlie inexplicablemente acabó con toda su familia. Muy buenas noches. Hasta pronto.